Y vamos a hablar con Julia López, que es nuestra columnista del día miércoles, editora de género de Unidiversidad, que hoy vamos a estar hablando de los estereotipos. Y justamente en el corte hacíamos como un chiste esto de que no vamos a decir qué debemos hacer. ¿Qué hacemos las mujeres y los hombres? Hoy por hoy todos hacen de todo en la casa, ¿o no, Julia? O la gran mayoría. Hola, Julia. Se fue a comer torta porque estaba comiendo torta de cumpleaños. Bueno, vamos a ver si establecemos la comunicación con Julia López, que, vamos a hablar de los estereotipos. Hoy me parece que estaba muy bueno tener este tema a partir de, lo decíamos cuando comenzábamos el programa, de un video en el cual justamente se habla de esto, de cómo nos referimos o qué entendemos que tienen que, cómo tienen que actuar, vivir, manifestarse las mujeres, vestirse, y los hombres, o cómo se los califica a unos y a otros. Es parte de algo que está muy arraigado en la sociedad, que se ha venido cambiando un poco, pero que, como siempre decimos con Julia, falta todavía un recorrido para hacer en relación a este tema. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Ahí vemos el video, miren ustedes. No tenemos problema en que piensen que es varón a veces, pero lo que me llama la atención es que cuando piensan que es nena, le dicen cosas como: ay, qué linda remera, qué lindas zapatillas, qué linda que sos. Y cuando piensan que es varón, le dicen: qué genio, qué fuerte, wow, qué rápido, y cosas así. Esto le pasa desde muy bebé. O sea que desde antes que aprendan a caminar o desde antes que aprendan a hablar, le enseñamos a los niños y a las niñas que lo que importa cuando es mujer es cómo se ven, y lo que importa cuando es varón son sus acciones. Es fundamental darnos cuenta de esto y empezar a hablar de esto para que las niñas sepan que son más que lindas. Qué fuerte, ¿no? Lo que dice el video. Hola. Julia. Pensé que no estaba en línea. Sí estoy en línea. Sí estás en línea. Menos mal que no hice ruido raro. No, es muy fuerte lo que dice el video y es muy bueno. Estamos teniendo problemas de comunicación serios. Julia, te nos vas. Y se nos fue, se fue. Me parece que por ahí es mejor una llamada telefónica en estos casos, ¿no? Qué mal que... Por Dios, vamos a quejarnos de lo mismo siempre. Fibra óptica ya. Vamos a pedirlo, ¿no? Vamos a hacer como manifestaciones fibra óptica ya. Digo esto porque además están en todos lados los de la fibra óptica, así que estaría bueno que mejoremos el servicio de internet. Bueno, vean ustedes el video, esto de a las mujeres le dicen lindas, qué lindo que te queda lo que tenés puesto, y los hombres tienen que ver con otro tipo de cualidades. Algo que está muy marcado en la sociedad y que, en definitiva, ¿qué pasa con ese vacío que genera esto, no? Porque la mujer, como que el objetivo desde chiquita que le queremos meter en la cabecita es que debe ser linda, tiene que ser linda. Más allá, no tiene, incluso durante mucho tiempo los complejos son parte de eso, ¿no? Si no te percibís como que sos linda, estás todo el tiempo tratando de serlo. Digo, es parte de la realidad que atravesamos las mujeres, que es muy difícil, por cierto. Julia, ahora te retomamos en comunicación telefónica. Sí, ahora, bueno, por teléfono espero que no se corte. No creo que espero que no. Mi internet ya está arreglado, así que es el nuestro. Yo no tengo la culpa. Bueno. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo, Clau, porque yo en realidad te estuve escuchando todo el tiempo. Y me parece que también se tiene que analizar desde, creo que el video de esta mujer sobre su hija, sí, se tiene que analizar sobre la base de un montón de conceptos previos que nos pueden ayudar a entender la cuestión. ¿Cuáles son esos conceptos? Últimamente hablamos mucho de lo que es el sexo y de lo que es el género, pero no sabemos distinguirlos en sí, o sea, no sabemos cuándo usar la palabra sexo y cuándo usar la palabra género, ni tampoco sabemos bien a qué se refieren. Por eso está bueno hablar de sexo, género y los estereotipos que generan para poder entender un poco más la cuestión. A ver, ¿qué es el sexo? El sexo son el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, que te diría hasta cromosomáticas, que definen a una persona como varón o mujer, ¿no? Tal cual. Es decir, el sexo está determinado por la naturaleza, nacemos y según en general nuestros genitales dicen esta persona es varón o esta persona es mujer.
De todas formas, el sexo tampoco es tan binario. En la actualidad, el reconocimiento de la intersexualidad pone en jaque algunos de estos conocimientos binarios sobre lo que es el sexo, pero eso lo vamos a dejar para después. Lo importante es quedarse con la idea de que el sexo está determinado por la biología, por la anatomía o por los genes. Pero cuando nacemos, el mundo que se crea alrededor nuestro es mucho más grande que simplemente decir esta persona es varón o esta persona es mujer. Tal cual. ¿Sí? Y se nos atribuyen las características de lo que llamamos género. ¿Qué es el género? Es el conjunto, el sexo es el conjunto de características físicas. Bueno, el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, económicas, que las diferentes sociedades en diferentes momentos les asignan a las personas de forma diferenciada para percibirlas como varones o como mujeres. Es decir, que no solo varían en el tiempo y en el espacio, sino que además son construcciones socioculturales, es decir, que a lo largo de la historia no han sido iguales, obviamente, si varían no han sido iguales a lo largo del tiempo, para decir que tal cosa es femenina o tal cosa es masculina, es decir, el género es una construcción social, el sexo proviene de la naturaleza, el género es una construcción social. ¿Cuál es el problema que existe el género? Bueno, el problema justamente es, no es el género en sí, sino que las características sociales, culturales, políticas que se les atribuyen a los géneros generan desigualdad, es decir, generan sexismo, porque otorgan una superioridad a lo masculino y una inferioridad a lo masculino, porque es mucho más el género. Si bien es parte de esto de decir que a los varoncitos los vestimos de celeste y a las nenas las vestimos de rosa. Claro. Esto es parte del género, por supuesto. O a las nenas le ponemos la pollera y a los nenes no, por ejemplo. Exacto. Y esto, en realidad, fíjate que tiene mucho más que ver con que, si tenemos una nena, la queremos identificar como nena, y lo que en realidad sirve mucho más para el resto de las personas, para saber el resto de las personas cómo van a tratar a esa persona, bebé, nene o nena, y así va a ser tratado a lo largo de su vida, como vimos en el video. Claro. Es decir, si una nena, nene, si una persona siendo en su infancia se comporta de manera activa, si es una niña se va a decir que es nerviosa, pero si es un niño se va a decir que es inquieto, ¿sí? Claro. Si una mujer es una histérica de manera insistente, si es una niña va a ser terca, pero si es un niño va a ser tenaz. Claro. Entonces, ahí es cuando pasamos a hablar de estereotipos. Y esto es lo que remarca esta chica en el video, que me pareció muy interesante. Me parece genial lo que acabas de decir, porque vos sabés que ayer, y lo voy a llevar a un plano un poco más cotidiano, hablábamos de ese tema en el ámbito laboral, en mi otro trabajo, y decíamos de que la mujer cuando se planta en ciertas situaciones y reclama, en el ámbito en general donde te desenvolves, generalmente te dicen que sos histérica, loca, te tildan de eso. Si lo hace el hombre, está defendiendo su posición, o se está plantando en su posición. Es un apasionado, sabe lo que quiere, ¿no? Qué terrible. Es así. Lo mismo, podemos decir todos los comportamientos del mundo y ver qué le atribuimos a las mujeres y qué le atribuimos a los varones. Cambiémoslo, digamos. No siempre lo femenino es lo negativo. A veces, por ejemplo, si una persona es sensible, cuando es mujer se dice que es delicada, pero cuando es varón, ¿qué va a ser? Afeminado, por supuesto, ¿sí? Tal cual. No puede un varón ser sensible por sí mismo, tiene que sí o sí ser afeminado, es decir... si muestra sensibilidad es afeminado, claro. Si es obediente, una mujer es dócil, pero si un varón es obediente, si una persona es obediente, cuando es mujer es dócil y cuando es varón es débil. Sí. Y eso también son cargas sobre los varones. Por eso, esto que estamos hablando, de esto hablamos cuando hablamos de estereotipos. Es decir, ¿qué son los estereotipos? Ya que sabemos qué es el sexo y qué es el género y toda la carga del género sobre el sexo, los estereotipos son ideas simplificadas de la realidad, es decir, básicas, pero por ser básicas tienen una aceptación social muy extendida y poseen una especie de carácter inmutable, es decir, pareciera que siempre ha sido así, que siempre va a seguir siendo así. Básicamente son etiquetas, lo que nos dice cómo debemos ser, ¿no? Si somos mujeres debemos ser de un modo y si somos varones debemos ser de otro. Sí. Entonces, estas verdades presentadas como indiscutibles
o naturales, que en realidad están naturalizadas, y se asocian a determinados grupos sociales con determinadas características, como en este caso hablamos de las mujeres y los varones, determinan pautas de acción y comportamiento asignadas a uno y a otro género. Y por eso tenemos en la sociedad tareas diferenciadas. Pero estas tareas diferenciadas, repito, no son naturales, sino que están naturalizadas. Claro. Y así, por ejemplo, podemos ver, como dice la chica del video, cómo a una niña, bebé, se le dice cuestiones todas relacionadas con su cuerpo, con su belleza, qué linda, qué preciosa, qué sé yo, y a los varones todas cuestiones relacionadas con su acción, con su accionar. Qué valiente, qué fuerte, qué, no sé, qué atrevido, qué lo que sea. Esto a lo largo de la vida nos determina muchísimo en nuestra forma de ser, y digo nos determina sin exagerar. Es decir, las personas terminamos eligiendo destinos y caminos de vida de acuerdo a los estereotipos que se nos inculcaron en la infancia. Tal cual. Sí, decime. Decíamos, por ejemplo, ayer hablábamos con Fausto Mateo del caso de esta chica árbitro que decidió renunciar, más allá de que lo había denunciado, incluso públicamente lo había hecho en las redes, la situación de acoso que vivía, no me acuerdo exactamente el nombre de la chica ahora. Sí, lo vi, no me acuerdo tampoco. Pero lo cierto es que le decía, ¿por qué yo le exponía, le planteaba a Fausto que por qué la solución, más allá de que obviamente ya tomó trascendencia y todo, es irse cuando tendría que ser, ella no encontró otra opción, porque claro, evidentemente era remar contra la corriente, o cuando no tendría que ser así. En estos estereotipos pensemos que el ámbito público, hay varios ámbitos que pertenecen a los varones. Uh-huh. El público, el del trabajo productivo, digamos, en la calle, qué sé yo, que al que las mujeres nos hemos medio metido de prepo en los últimos años. Sí. Y el racional, todo lo que pertenezca al ámbito del poder racional y del ámbito público va a ser reservado para los varones. Pensemos, por ejemplo, en esta mujer que creo que hacía arbitraje y decidió renunciar por la violencia recibida. Bianca Tedesco se llama la chica. Sí, lo vi en 2 o 3 publicaciones de Instagram, te digo, pero el nombre no lo pude retener. Entonces, lo que se espera de una mujer es que se guarde en los lugares completamente opuestos a los varones. Claro. Es decir, en el ámbito privado, en el ámbito de la reproducción o de los cuidados familiares, y que en lugar de ser racional o temperamental, digamos, sea más bien emocional, ¿no? Por eso se le reclama tanto, por ejemplo, a esta mujer árbitro que se la ha violentado tanto a lo largo de su carrera al nivel de que decidió renunciar. Es basquetbolista y además árbitro del básquet, ¿no? Mira, bueno, una atrevida, digámoslo. Sí, atrevidísima. Por eso le fue como le fue y la presionaron tanto para que se vaya. Es increíble que, lo que le planteaba también, lo que planteábamos con Fausto era ¿por qué, si ya era público, por qué esa situación? Porque evidentemente, ella se sigue desenvolviendo en un ámbito donde hay mucha presión, donde no está cómoda y prefiere irse que seguir haciendo lo que le apasiona. Mira, me parece que tenemos que pensar que las personas cuando se salen de su estereotipo de género son recriminadas constantemente en la sociedad. Es decir, a las personas se le piden explicaciones constantemente y se las violenta permanentemente si deciden escapar de algún rol de género. No solo, por ejemplo, esta mujer que decidió, dedicar su vida profesional al deporte y al arbitraje. Pensemos en un varón, por ejemplo, que decide dedicarse a cuidar hijos o hijas. Uh-huh. No puede ser, es inentendible. O un varón que decide no ser heterosexual, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa, no? O una mujer que decide no tener hijos. También, ni hablar. ¿No? Eso, encima, entonces, a la mujer es peor. Exacto. Porque, lo que hay es una marca de la superioridad masculina por sobre todo lo femenino, que no importa qué hagan las mujeres, básicamente siempre va a estar teñida de inferioridad. Bueno, o hemos visto, incluso lo hemos hablado cuando hemos hecho con capacitación con vos, esto de, por ejemplo, que si la mujer tiene cierta edad y decide tener una relación amorosa con alguien más joven, un hombre, un varón, no es lo mismo que un hombre de 50 años que tenga una relación con una chica de 20 años. Pero esto que decís vos es muy interesante en general para analizar cómo son los estereotipos y cómo son los roles de género. Es simplemente cambiar el sujeto de la oración por el género opuesto. Exacto. Si nos suena raro, estamos siendo estamos discriminando con lo que estamos diciendo. Tal cual. No, es decir, increíble.
Por ejemplo, como mujeres nos van a decir, pero ¿cómo? No sé, no vas a tener hijos. Y si cambiamos la persona a la que nos dirigimos un varón, ya suena medio ridículo lo que decimos, ¿no? Sí. O ¿cómo vas a estudiar ingeniería? Y a un varón le diríamos ¿cómo vas a estudiar ingeniería? O jamás. Con los varones es algo natural. Jamás, para ellos ¿no? Es como normal que estudien eso, ¿no? Ese es un buen termómetro para medir si estamos jugando, digamos, a mantener estereotipos o si nos estamos deshaciendo de ciertos prejuicios. Cambiar el sujeto, ¿Le diríamos esto mismo a un varón? ¿Le diríamos esto mismo a una mujer? Bueno, si no se lo diríamos es porque estamos reproduciendo y estas ideas simplificadas de la realidad que todo lo que hacen es mantener la desigualdad, es decir, los estereotipos. Es increíble que tengamos que volver y hablar del tema, porque, bueno, lo decimos siempre, ¿no? Se ha avanzado, pero todavía estamos como con una deuda pendiente. Siempre eso que vos decías, como tomando el examen a las mujeres, en el lugar que, y más si es un lugar donde mayoritariamente son hombres, esto de estar interpelando todo el tiempo a ver cuánto sabe, si está capacitada. Digo, me parece que ya está. Pero evidentemente no es así. El otro día veía una entrevista que le hacían a Facundo Moyano antes de que dejara su banca y le planteaban el tema de las mujeres en los gremios, ¿sí? Que es un lugar pura y exclusivamente masculino. ¿Te acordás que estuvimos hablando también de esa reunión donde estaban hablando de eso y que eran todos hombres? Era medio ilógico. Pero él se lo planteaba en una nota y decía, sí, que si la mujer está capacitada, así dijo, si la mujer está capacitada, ¿por qué no? Tiene que demostrar que está capacitada. ¿Por qué tiene que demostrarlo? ¿Cuánta gente en el sindicalismo tal vez no está capacitada, pero llegó igual? Sí, el argumento yo siempre me río de eso, el argumento de la idoneidad es una exigencia que se nos pone a las mujeres básicamente para trabajar, porque los varones pueden ser unos ineptos, unos inútiles, pero por ser varones pueden ocupar cualquier puesto o cargo, digamos, y podemos nombrar a más de uno que nos parecen realmente nefastos. Y en el sindicalismo ni hablar, pero bueno, ese es otro tema. Y en el sindicalismo ni hablar. Pero además te condiciona a vos como mujer, porque está tan internalizado y naturalizado que vos, llegás a ciertos lugares y hasta te estás cuestionando todo el tiempo, me parece, te estás como haciendo un autoexamen todo el tiempo para ver si estás bien ahí. Si me da la sensación, hablando con gente que por ahí... Yo creo que, esto no es simplemente una cuestión externa que nos llueve y obviamente que cala muy profundo en la personalidad de todas las personas, valga la redundancia, pero en los deseos, en los intereses, en los objetivos, en la proyección que hacemos de nosotras de acá a un par de años, obvio que cala muy hondo y obvio que además las mujeres muchas veces tenemos que pagar con sentirnos responsables de no cumplir el mandato. En general los varones que no cumplen los mandatos, bueno, volviendo a hablar de los estereotipos, una persona que no cumple mandatos, si es mujer es una loca, pero si es varón en realidad es un valiente. Y es rebelde, claro, es para admirar. Entonces, los estereotipos se reproducen en todos lados de manera horizontal, es decir, si sos mujer, no sé, te corresponde la docencia o la maternidad, y si sos varón, la ingeniería o la medicina. Y en lo vertical también se reproduce. Si sos mujer, tenés que hacer tareas subordinadas o de gestión, es decir, asistir al resto, y si sos varón, te corresponden los puestos jerárquicos y los puestos de poder. Esta forma de reproducir los estereotipos marca nuestro lugar en la sociedad y también nos determina en nuestros deseos y en lo que vamos a hacer y querer para nuestras vidas. Ay, Dios, qué duro. Dios, es un golpe de realidad esto, por Dios. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no? En esto nos queda siempre mucho por recorrer. Lo importante es que se habla, Clau. Lo importante es que vamos a poner todo sobre la mesa. Y lo importante, ¿sabes qué, Julia? Que nosotros también vamos cambiando en el proceso. Porque yo veía el video de que nos hiciste llegar para entablar, digamos, este debate o plantear el tema. Y digo, nosotros también hacíamos lo mismo cuando éramos chicas. Digo, de entender que si el ejemplo que daba, porque le ven que tiene pelo corto, no usarito, suponen que es varón. Y a nosotros nos ha pasado eso y también lo hemos transmitido y después hemos evolucionado y hemos cambiado. Pero digo, hemos repetido la historia, el estereotipo. Lo bueno es que vamos cambiando. Vamos cambiando y esperamos que sea, digamos, recíproco. Es decir, así como las mujeres podemos hacer cosas de varón, entre comillas,
hoy en la actualidad esperamos también que los varones puedan naturalizar los comportamientos de mujeres, los sentimientos y también las conductas y las elecciones de las mujeres para sí mismos, ¿no? Sin ser reprochados, que un varón por ser sensible o por cuidar hijos o por, no sé, atarse el pelo y usar 2 colitas, no sea menospreciado, ¿no? Como nos pasa a nosotras, básicamente. Tal cual. Digamos, es recíproco y es viceversa. El cambio se tiene que dar para todos lados. Sin duda. Julia, me encanta hablar con vos. La semana que viene veremos de qué charlamos también, pero muy interesante la columna de hoy. Te mando un abrazo grande. Bueno, Clau, nos seguimos hablando y el miércoles seguro estamos en la columna. Bueno, será hasta el miércoles próximo. Un abrazo para vos. Adiós. Adiós. Julia López, editora de Género, hablando de estos temas tan interesantes con nosotros aquí en nuestro programa. La nota, por supuesto, la van a poder ver en www.unidiversidad.com.ar.